Donald Trump lleva años repitiendo una idea. México tiene pocas cartas cuando negocia con Estados Unidos. Pero en 2026, Claudia Sheinbaum está intentando demostrar exactamente lo contrario. Y el punto más delicado no está en un discurso, sino en una combinación de dinero, seguridad, comercio y soberanía que empieza a modificar la relación con Washington. Michoacán se convirtió en una prueba inmediata. Cuando surgió una nueva tensión alrededor de las actividades vinculadas con la exportación de aguacate, el riesgo económico fue enorme. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para ese producto, y cualquier interrupción golpea directamente a productores, empleos, cadenas logísticas y gobiernos locales. En ese escenario, la presidencia volvió a intervenir. Sheinbaum impulsó la coordinación federal con Estados Unidos para destrabar la situación, pero el episodio dejó una pregunta incómoda: ¿por qué un problema de enorme impacto nacional tuvo que escalar nuevamente hasta Palacio Nacional? La respuesta conduce al verdadero conflicto. Michoacán no solo es una potencia agrícola, también es un territorio donde grupos criminales disputan rutas, extorsiones, producción y control económico. Por eso, el gobierno de Sheinbaum parece estar cambiando la lógica de seguridad. Ya no basta con capturar a un jefe. La estrategia busca golpear al mismo tiempo a los líderes, a quienes podrían sustituirlos y, sobre todo, a sus fuentes de dinero. Los operativos contra laboratorios y estructuras financieras tienen esa lógica. Si una organización pierde mando, recursos y capacidad logística al mismo tiempo, reorganizarse se vuelve mucho más difícil. Pero Sheinbaum está llevando esa presión hacia un terreno todavía más sensible: Estados Unidos. México insiste en que la seguridad fronteriza no puede analizarse únicamente desde las drogas que viajan hacia el norte. También deben discutirse las armas y municiones que cruzan hacia el sur. Ese cambio es políticamente importante porque obliga a Washington a aceptar que la violencia mexicana no puede explicarse como un problema exclusivamente interno. Y ahí aparece la carta que Trump decía que México no tenía. Sheinbaum intenta convertir cooperación, comercio y responsabilidades compartidas en instrumentos de negociación. Si México logra fortalecer su economía mientras exige reciprocidad en seguridad, la relación deja de ser una presión unilateral. Ese es el punto de partida, porque detrás del aguacate, los decomisos y las operaciones contra el crimen, aparece una estrategia mayor: aumentar la capacidad de México para resistir la siguiente presión de Washington sin romper la relación con Estados Unidos. Para entender por qué Claudia Sheinbaum está intentando ampliar el margen de maniobra de México, hay que mirar el equilibrio de poder que existe detrás de cada negociación con Estados Unidos. Washington tiene una ventaja evidente: tamaño económico, peso financiero, capacidad militar y un mercado del que dependen sectores completos de la economía mexicana. Pero esa ventaja no significa que México esté condenado a negociar siempre desde una posición débil. Sheinbaum parece partir de una idea sencilla: mientras más fuerte sea la economía mexicana, menor será el costo político de resistir una presión externa. Esa lógica explica por qué su gobierno vincula temas que, a primera vista, parecen separados: energía, inversión, petróleo, gas, seguridad, exportaciones agrícolas y relación con América Latina forman parte de una misma ecuación. El objetivo es reducir vulnerabilidades. Cuando una economía depende demasiado de una sola puerta de salida, quien controla esa puerta puede convertirla en instrumento de presión. El caso del aguacate lo demuestra. Una suspensión, una inspección detenida o un cambio regulatorio puede afectar de inmediato a productores, transportistas y comunidades enteras. Por eso, cada crisis comercial también se transforma en una prueba política para la presidencia. Sheinbaum necesita evitar que esas crisis se conviertan en una señal de debilidad. Al mismo tiempo, México intenta fortalecer vínculos con otros actores. La relación con Brasil, el interés en proyectos energéticos y la cooperación regional tienen un valor que va más allá de una fotografía diplomática. Cuantas más opciones tenga México,
menos fácil será para cualquier gobierno estadounidense imponer condiciones sin calcular consecuencias. Pero aquí aparece una contradicción interna. La presidencia puede diseñar una estrategia nacional, pero la ejecución depende muchas veces de gobernadores, fiscalías, policías locales y estructuras estatales que no siempre funcionan con la misma disciplina. Michoacán expone ese problema con claridad. Un territorio puede ser clave para las exportaciones y, al mismo tiempo, sufrir violencia, extorsión y control criminal en zonas productivas. Cuando las autoridades locales reaccionan tarde, el costo termina llegando a la federación. Eso obliga a Sheinbaum a intervenir en dos niveles. Hacia afuera, debe defender a México frente a Washington. Hacia adentro, debe demostrar que el Estado mexicano puede controlar los territorios que sostienen una parte importante de sus exportaciones. Si falla en el primer nivel, Estados Unidos gana capacidad de presión. Si falla en el segundo, también. Por eso la seguridad se convierte en una cuestión económica. Un laboratorio destruido no representa solamente una operación policial. Significa quitar recursos a una organización que utiliza dinero para comprar armas, pagar operadores, corromper autoridades y mantener redes de protección. Del mismo modo, capturar a un líder tiene un efecto limitado si la estructura conserva sus finanzas y puede reemplazarlo rápidamente. La nueva lógica busca evitar precisamente eso. El gobierno federal intenta golpear a las cabezas, a los posibles sucesores y a las fuentes de financiamiento. El objetivo es producir desorganización antes de que la organización criminal pueda recomponerse. Esa estrategia puede aumentar temporalmente la tensión en algunos territorios, pero también pretende reducir la capacidad de mando de los grupos a largo plazo. Sin embargo, el conflicto no termina dentro de México. Sheinbaum también está intentando modificar la narrativa internacional sobre la violencia. Durante años, gran parte del debate estadounidense se concentró en las drogas que entran desde México. El gobierno mexicano ahora insiste en introducir otra pregunta: ¿de dónde vienen las armas y las municiones que permiten a esas organizaciones mantener su poder? Ese giro tiene consecuencias políticas. Si Washington reconoce que una parte relevante del armamento utilizado por el crimen organizado proviene de Estados Unidos, entonces la responsabilidad deja de ser unilateral. México puede exigir acciones concretas al norte de la frontera del mismo modo que Estados Unidos exige resultados al sur. Y esa simetría cambia la negociación. La estrategia de Sheinbaum no consiste en romper con Estados Unidos. Eso sería económicamente costoso y políticamente imprudente. Consiste en hacer que la cooperación sea más equilibrada y que cada exigencia estadounidense tenga una contraparte mexicana. Aquí empieza a verse el verdadero tablero de poder, porque cuanto más pueda México demostrar que controla mejor su territorio, protege sus exportaciones y obliga a Washington a asumir responsabilidades propias, más difícil será presentarlo como un socio subordinado. Y esa transformación prepara el terreno para el choque más delicado que ocurre cuando la cooperación en seguridad cruza la línea y se convierte en posible injerencia. La parte más explosiva de esta historia aparece cuando la cooperación entre México y Estados Unidos deja de ser coordinación y empieza a rozar la injerencia. Para Claudia Sheinbaum, esa frontera no es retórica. Es una línea política que define hasta dónde puede llegar Washington dentro del territorio mexicano. El caso de Sinaloa convirtió esa discusión en una crisis real. Después de la captura de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, el gobierno mexicano exigió explicaciones sobre la forma en que ocurrió la operación. La pregunta central no era si un presunto líder criminal debía enfrentar a la justicia, el problema era otro. Participaron agencias estadounidenses directamente en una operación dentro de México sin autorización del gobierno mexicano. Para Sheinbaum, dejar esa pregunta sin respuesta significaría aceptar un precedente peligroso. La violencia posterior en Sinaloa mostró por qué. La ruptura entre facciones que durante años habían convivido bajo un equilibrio criminal provocó enfrentamientos, cierres de negocios, pérdida de inversiones y un deterioro de la imagen del Estado. No fue solamente una crisis de seguridad,
También fue una crisis económica y de confianza. Ese costo transforma la discusión. México sostiene que combatir al crimen organizado requiere precisión. Una operación puede capturar a un objetivo importante, pero si rompe de manera descontrolada una estructura y desata una guerra interna, el daño puede extenderse durante años. La autoridad mexicana quiere participar en la planificación precisamente para reducir ese riesgo. Aquí Sheinbaum adopta una posición difícil. Por un lado, necesita mantener la cooperación con Estados Unidos. Washington posee información de inteligencia, investigaciones y capacidades que México puede aprovechar. Por otro, no puede permitir que esa cooperación sea interpretada como permiso para actuar unilateralmente dentro del país. La diferencia entre ambas cosas es enorme. México puede recibir información sobre personas con órdenes de aprehensión, coordinar operaciones con la Fiscalía General de la República y desplegar su gabinete de seguridad, pero una intervención directa sin autorización mexicana toca el núcleo de la soberanía nacional. Y Sheinbaum está utilizando ese argumento para poner límites. No se trata únicamente de una disputa jurídica, también es una batalla por quién controla la narrativa. Durante años, sectores políticos estadounidenses han presentado a México como un territorio incapaz de contener por sí mismo a las organizaciones criminales. Esa narrativa facilita propuestas de intervención más agresivas. Sheinbaum intenta desmontarla mostrando resultados propios. Capturas consecutivas, decomisos, destrucción de laboratorios y operaciones contra estructuras financieras buscan transmitir una señal: México está actuando, pero quiere hacerlo bajo mando mexicano. Al mismo tiempo, la presión sobre el flujo de armas desde Estados Unidos refuerza esa posición. Si Washington exige resultados sobre drogas y violencia, México puede responder con una exigencia equivalente sobre armas, municiones y redes de suministro. Entonces el conflicto deja de ser unilateral. La discusión ya no es solamente qué debe hacer México por Estados Unidos. También es qué debe hacer Estados Unidos para reducir los factores que alimentan la violencia en México. Ese cambio incomoda porque altera una relación histórica de poder. También obliga a Trump y a cualquier administración estadounidense a calcular mejor el costo político de presionar a México sin ofrecer responsabilidades equivalentes. Y el siguiente movimiento de Sheinbaum será todavía más complicado: convertir esa defensa de la soberanía en una estrategia que no asuste a los inversionistas, no fracture la cooperación bilateral y, al mismo tiempo, fortalezca su autoridad dentro de México. La estrategia de Claudia Sheinbaum se aclara cuando se observan juntos los frentes económico, energético, comercial y de seguridad. No parecen respuestas aisladas. El patrón apunta a una idea central: México necesita acumular capacidad de negociación antes de que Washington convierta su dependencia económica en presión política. Ese cálculo comienza por el dinero. Sheinbaum entiende que la soberanía tiene un límite concreto cuando un país no puede sostener sus propias decisiones. Si una amenaza comercial provoca de inmediato una crisis interna, el margen político se reduce. Por eso fortalecer ingresos, inversión, energía y producción nacional no es solamente una agenda económica, también es una estrategia de poder. El mensaje es simple: un México con más recursos puede resistir mejor. Ahí entra el interés por proyectos energéticos, nuevas fuentes de gas y ampliar relaciones con actores como Brasil. La referencia a Petrobras y a la cooperación con el gobierno de Lula da Silva no debe leerse únicamente como diplomacia regional. Para Sheinbaum, diversificar socios significa disminuir la posibilidad de que una sola capital condicione decisiones mexicanas. Pero diversificar no significa romper con Estados Unidos. Eso sería poco realista. El comercio bilateral sigue siendo demasiado importante. La estrategia consiste en aumentar opciones sin destruir la relación principal: mantener acceso al mercado estadounidense, pero construir alternativas para evitar que cada desacuerdo se convierta en una amenaza. Michoacán es un ejemplo. El aguacate genera ingresos, empleo y una red económica. Cuando ese flujo se detiene, la presión llega a productores y autoridades. Sheinbaum necesita resolver el problema.
pero también aprender de él. Cada sector demasiado dependiente de una sola ruta de exportación puede transformarse en una vulnerabilidad estratégica. Por eso la política económica y la política exterior empiezan a mezclarse. Lo mismo sucede con la seguridad. Durante años, la lógica tradicional consistió en capturar grandes líderes criminales y presentar esas detenciones como victorias. Pero Sheinbaum y su gabinete parecen apostar por un modelo más amplio. Si se captura al jefe, pero el dinero, las armas y los segundos mandos permanecen intactos, la organización puede reconstruirse. La nueva estrategia intenta cortar varias capas al mismo tiempo. Primero, golpear a los líderes. Segundo, perseguir a quienes podrían sustituirlos. Tercero, destruir laboratorios y decomisar precursores. Cuarto, atacar el flujo financiero. Y quinto, presionar sobre armas y municiones que llegan desde Estados Unidos. La lógica es financiera antes que simbólica. Un grupo criminal puede soportar la pérdida de operadores si conserva dinero para reclutar, corromper y rearmarse. Pero si pierde capacidad de producir, pagar y abastecerse, su poder empieza a degradarse. Por eso los decomisos que representan cientos o miles de millones de pesos pueden ser estratégicamente más importantes que una fotografía con detenidos. Ese enfoque también ayuda a Sheinbaum frente a Washington. Si México demuestra que está golpeando laboratorios, finanzas y estructuras de mando, puede responder a las críticas estadounidenses con resultados concretos y entonces exigir reciprocidad si México actúa contra drogas y organizaciones. Estados Unidos debe actuar contra tráfico de armas, municiones y redes de abastecimiento. Aquí aparece uno de los movimientos centrales. Sheinbaum intenta convertir la seguridad en una responsabilidad compartida. Eso modifica el lenguaje de la negociación. México deja de aparecer solamente como el país que debe corregir un problema y empieza a presentarse como un socio que también puede reclamar acciones. La soberanía entra en ese punto. Aceptar cooperación no significa aceptar operaciones unilaterales. Sheinbaum busca mantener acceso a inteligencia estadounidense, pero bajo una regla, cualquier operación dentro de México debe coordinarse con las instituciones mexicanas. Esa posición intenta evitar dos riesgos. El primero es político, que una intervención extranjera debilite la autoridad presidencial y alimente la percepción de que México no controla su territorio. El segundo es operativo, que una acción externa rompa equilibrios criminales sin medir consecuencias y produzca una espiral de violencia como la que México atribuye al caso de Sinaloa. Por eso la estrategia de Sheinbaum no es simplemente confrontar a Trump, es elevar el precio de cualquier presión. Si México fortalece su economía, diversifica relaciones, mejora su capacidad de seguridad y obliga a Estados Unidos a reconocer responsabilidades propias, Washington tendrá que negociar con mayor cuidado. Pero esta estrategia tiene una condición: debe producir resultados visibles. Si los gobernadores fallan, si la violencia continúa, si las inversiones se frenan o si la economía pierde fuerza, esas cartas pierden valor. Sheinbaum necesita demostrar que el Estado puede ejecutar lo que promete. Ahí está la verdadera apuesta. No se trata solamente de defender la soberanía con palabras. Se trata de construir capacidades económicas, institucionales y de seguridad para que esa soberanía tenga respaldo real, y si funciona, el efecto será mayor. Cambiará no solo la relación con Estados Unidos, sino también la forma en que gobernadores, empresarios y adversarios calculan el poder de Claudia Sheinbaum dentro de México. Si la estrategia de Claudia Sheinbaum logra consolidarse, las consecuencias no se limitarán a la relación con Estados Unidos. El impacto puede sentirse dentro de México, en los gobiernos estatales, en la inversión, en la seguridad y en la manera en que la presidencia distribuye responsabilidades. El primer efecto está en los gobernadores. Michoacán mostró una debilidad que Sheinbaum no puede ignorar. Cuando un problema local crece hasta convertirse en una crisis comercial o de seguridad nacional, la federación termina pagando el costo político. Eso obliga a la presidencia a exigir mayor capacidad de anticipación a los gobiernos estatales.
No basta con reaccionar cuando las pérdidas ya son enormes o cuando la violencia ya afecta exportaciones y empleos. El mensaje implícito es duro gobernar también significa prevenir. Si un gobernador no identifica a tiempo zonas de extorsión, rutas criminales o riesgos para sectores productivos estratégicos, la presión terminará llegando a Palacio Nacional. Y cada intervención de Sheinbaum para corregir una falla local fortalece su imagen de control, pero también revela cuánto depende el proyecto federal de autoridades estatales que no siempre responden con la misma eficacia. El segundo efecto está en la economía. Sinaloa representa la advertencia más grave. Cuando la violencia se prolonga, el daño no termina en las estadísticas criminales. Negocios cierran, inversiones se congelan, el valor de las propiedades cae, el turismo se deteriora y la reputación de una región puede tardar años en recuperarse. Para Sheinbaum, eso convierte la seguridad en una política económica. No puede existir una estrategia de crecimiento sólida si determinados territorios pierden inversión por miedo. Tampoco puede México presentarse como un destino fuerte para capital internacional si imágenes de violencia dominan la conversación pública fuera del país. Por eso el gobierno necesita resultados visibles y sostenidos. Las capturas, los decomisos y la destrucción de laboratorios pueden producir golpes importantes. Pero el verdadero examen será si esas acciones reducen la capacidad de las organizaciones para financiarse y disputar territorios. Si la violencia solamente cambia de forma, el beneficio político será limitado. Aquí surge el tercer efecto, la presión sobre Estados Unidos. Sheinbaum está intentando que Washington acepte una lógica de responsabilidades compartidas. México combate organizaciones y drogas dentro de su territorio. Estados Unidos debe actuar con mayor fuerza contra armas, municiones y redes que abastecen a esos mismos grupos. Si esa posición avanza, cambia la estructura de futuras negociaciones. Trump podría presionar con comercio, migración o seguridad, pero México tendría argumentos adicionales para responder. Cada exigencia sobre fronteras o crimen organizado podría ir acompañada de una pregunta mexicana sobre tráfico de armas y posibles operaciones estadounidenses sin autorización. Eso no elimina la asimetría entre ambos países. Estados Unidos seguirá teniendo una economía mayor y una capacidad de presión enorme. Pero Sheinbaum no necesita eliminar esa diferencia. Necesita hacer que cualquier medida contra México tenga costos políticos, económicos o diplomáticos suficientemente altos como para obligar a Washington a negociar. Ese es el cuarto efecto, aumentar el precio de la confrontación. Cuanto más integrada esté la producción estadounidense con México y cuanto más necesaria sea la cooperación bilateral en seguridad, más difícil será convertir cada conflicto en una imposición unilateral. Sin embargo, la estrategia también tiene riesgos. Si Sheinbaum eleva demasiado el tono soberanista sin resultados internos, sus adversarios podrán acusarla de utilizar a Estados Unidos para ocultar fallas nacionales. Si coopera demasiado, otros podrán decir que cedió frente a Washington. Y si la economía pierde fuerza, la carta del crecimiento dejará de ser una ventaja. El equilibrio será permanente. Sheinbaum tendrá que mostrar firmeza sin romper puentes, cooperación sin subordinación y resultados sin depender de operaciones espectaculares que después generen nuevas crisis. Y existe otro frente decisivo: la ciudadanía. El contenido proporcionado muestra una población cada vez más dispuesta a cuestionar alcaldes, gobernadores y aspirantes que no conocen los problemas de sus territorios. Esa presión favorece a Sheinbaum cuando puede presentarse como una presidenta que exige resultados, pero también eleva las expectativas sobre su propio gobierno, porque el mismo principio puede volverse contra ella. Si el pueblo exige preparación y eficacia a los gobiernos locales, también exigirá lo mismo a la presidencia. Por eso los próximos pasos serán determinantes. Sheinbaum necesita transformar sus operaciones de seguridad en estabilidad, sus negociaciones comerciales en mayor autonomía y su defensa de la soberanía en resultados concretos. Si lo consigue, México llegará a la siguiente confrontación con Washington con más herramientas que antes. Si no, Trump encontrará exactamente la debilidad que está buscando.
La verdadera prueba para Claudia Sheinbaum no será ganar una discusión pública contra Donald Trump, será demostrar que México puede convertir soberanía, seguridad y crecimiento económico en poder real de negociación. Todo lo ocurrido en Michoacán, Sinaloa y la frontera apunta hacia esa misma batalla. Sheinbaum intenta construir un modelo en el que México no responda únicamente a las exigencias de Washington. Quiere que cada presión tenga una contraparte. Si Estados Unidos exige resultados contra las drogas, México exigirá resultados contra armas y municiones. Si Washington reclama cooperación en seguridad, México reclamará respeto absoluto a sus instituciones. Y si una amenaza comercial busca generar presión interna, el gobierno intentará reducir esa vulnerabilidad fortaleciendo producción, inversión y relaciones alternativas. Pero nada de eso funciona solo con discursos. La estrategia depende de que los resultados aparezcan en el territorio. Menos capacidad financiera para los grupos criminales, menos espacio para que las estructuras se reorganicen, más coordinación entre federación y estados, más seguridad para productores, empresarios y familias, y grava, sobre todo, una economía suficientemente fuerte para que México pueda decir no cuando una exigencia externa cruce sus límites. Ahí está el desafío más grande de Sheinbaum, porque Trump puede utilizar el tamaño de la economía estadounidense, el comercio, la migración o la seguridad como instrumentos de presión. Pero si México logra convertir su mercado, su producción, su posición geográfica y su cooperación bilateral en cartas propias, la relación cambia. No desaparece la desigualdad de poder, pero sí desaparece la idea de que México llega a la mesa sin opciones. Y ese puede ser el verdadero punto de inflexión de 2026. Sheinbaum está intentando que la soberanía deje de ser una consigna y se convierta en capacidad concreta. Capacidad para negociar. Capacidad para proteger el territorio. Capacidad para exigir responsabilidades. Capacidad para impedir que una decisión tomada fuera de México termine provocando años de violencia dentro del país. Ahora queda la pregunta decisiva. ¿Podrá sostener esa estrategia cuando llegue una presión mayor desde Washington? Porque si lo consigue, el mensaje no será solamente para Trump, será para gobernadores, empresarios, adversarios políticos y para todo el continente. México ya no quiere limitarse a reaccionar ante las decisiones de otros, quiere tener suficiente poder para obligarlos a negociar. Y esa es la apuesta que definirá el siguiente capítulo de Claudia Sheinbaum.